no permite que sus mujeres prediquen o enseñen. Ellos usan este pasaje como argumento para que la mujer no predique, y 1 Corintios 11 para que esté sujeta. Entonces vamos a ver esos dos capítulos. El primero dijimos que es 1 Corintios a los Corintios 14. ¿Ya lo tienen? Ahí dice 1 Corintios 14 del verso 34. Dice Pablo: vuestras mujeres que callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Entonces algunos me han dicho, aquí dice la Biblia que las mujeres no deben de predicar, porque dice vuestras mujeres callen en las congregaciones. Si leemos ese texto así, ¿ustedes creen que apoya la idea de que las mujeres no deben de predicar? Para mí no. Sí, ¿verdad? A leerlo da esa idea si lo leemos fuera de su contexto. Cuando lo leemos en su contexto y seguimos leyendo, nos damos cuenta que no tiene que ver con una mujer que predica, sino que tiene que ver con el orden del culto. El pasaje, todo 1 Corintios, ustedes van a encontrar que es un libro, una carta para enseñar a la iglesia a estar en orden. Hablas del orden de la Santa Cena, hablas del orden del matrimonio, hablas del orden de la autoridad, de quiénes deben ser, si Pablo, Pedro, Apolos, Cristo, o sea. Entonces todo Corintios trata sobre el orden de las lenguas, el orden del culto, trata sobre el orden. Entonces cuando uno lee este pasaje, uno se da cuenta que no está hablando sobre las mujeres que predican, sino sobre las mujeres que están dentro de la congregación. Normalmente al principio, en la cultura sobre todo oriental, las mujeres se sentaban de un lado y las mujeres se sentaban del otro. Había una separación sexual, mujeres de un lado, hombres del otro. Entonces vamos a seguir leyendo. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren enseñar, ¿así dice? Sí. No. Fíjense que no está hablando de mujeres que enseñan, está hablando de mujeres que están sentadas aprendiendo. Dice, y si quieren aprender algo, pregunten ¿en dónde? ¿A quién? Quiere decir que allí estaban preguntando a sus maridos ¿en dónde? En la congregación. En la iglesia. No habla de mujeres que enseñan en el púlpito, habla de mujeres que estando sentadas quieren saber y empiezan a preguntarle al marido en plena actividad. ¿Qué pasa cuando uno empieza a hacerle preguntas a otro? Se desorden, se distrae. Dice, porque es indecoroso que una mujer hable en el púlpito. ¿Así dice? No, que hable en la congregación. O sea, observen que nada tiene que ver con la administración, tiene que ver con un problema congregacional. Dice, entonces, básicamente, este texto no tiene que ver sobre el orden del púlpito, sino el orden del culto. Tiene que ver con mujeres que hablan, estorban en el cuchicheo al orden del culto. Y entonces Pablo dice, ¿saben qué? Ustedes tienen un problema. Las mujeres que no saben preguntan mucho a sus maridos y distraen a la congregación. Oye, Juanito, ¿qué quiso decir Pablo con eso que dijo? Oye, ¿a poco nosotros así? Oye, lo otro. Entonces dice, esto está causando un desorden, tiene que haber un orden. Entonces yo les voy a pedir que las mujeres curiosas que quieren saber algo, no las condena por querer saber, no las condena por querer aprender, sino que les llama la atención a un problema de orden en el culto. Y si tienen curiosidad de algo que no entendieron, dicen, espérense a llegar a la casa y ella pregúntenle a su marido. Entonces el texto no habla de mujeres que enseñan, habla de mujeres que aprenden. Nada tiene que ver con el púlpito. Yo le he explicado a hermanos que están en contra del ministerio de la mujer que este pasaje nada tiene que ver con el culto, una correcta exégesis. Digo, nada tiene que ver con el púlpito, sino que tiene que ver con el culto, una correcta exégesis. Nos dice que este pasaje nada tiene que ver con el ministerio de la mujer. No lo aprueba
ni lo desaprueba. No tiene nada que ver este pasaje con eso. El otro pasaje está en Primera a Timoteo, capítulo 2, verso 11. Primera Timoteo 2. Primera a Timoteo, capítulo 2, verso 11. Esta sí es más directa. Dice el verso 11, ¿qué dice? La mujer que aprende en silencio con toda sujeción. Esto está acorde con lo que leímos hace un momento. El punto es el verso 12. ¿Qué dice el verso 12? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en ¿qué? En silencio. Caramba, este texto sí se oye fuerte, claro, directo y a la cabeza, a la yugular, ¿verdad? A la yugular. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Que Adán no fue engañado, sino que fue la mujer engañada, y ella fue la que primero incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. O sea que si no es modesta, no se salvará. Y si no engendra hijos, tampoco se salvará. Entonces, ¿cómo la ven? Sí, bastante fuerte. Hay que entender el sentido del texto, porque luego uno se confunde la gimnasia con la magnesia, y son diferentes. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿la mujer engendra? No, hermana, la mujer concibe. El hombre es el que engendra. El hombre es el que aporta, no el engendro, bueno, en el buen sentido de la palabra, es el que aporta la semilla, y la mujer lo recibe. Entonces, ¿por qué aquí dice que la mujer se salvará engendrando hijos? Si la mujer no engendra. Como yo entiendo aquí, tengo que entenderlo como una percepción espiritual, que la mujer tiene que ser una ganadora de alma. Y no solo la mujer, sino también el hombre, pero en este caso pues está hablando de la mujer. Entonces la mujer tiene que ser una ganadora de alma, se salvará engendrando hijos. Ahora, el texto dice que Dios no permite a la mujer enseñar. Lean bien el texto. El texto dice que Dios no permite a la mujer enseñar. ¿Sí o no? ¿Hay una prohibición de Dios para que la mujer enseñe en este texto? No la hay. Este es otro error que tienen algunos en la percepción del contexto bíblico. No solo hay que leer lo que dice la Biblia, sino en qué contexto o circunstancia lo dice. Aquí dice Pablo, yo no permito a la mujer que enseñe ni que ejerza dominio, porque particularmente está escribiendo a una iglesia que pastorea a un jovencito llamado Timoteo, a una iglesia donde un grupo de mujeres está tomando autoridad, rebasando la autoridad del pastor llamado Timoteo, y le está generando un conflicto de autoridad, y mujeres que necesitaban ser enseñadas están en este momento ya queriendo enseñar. Entonces dice, ustedes primero tienen que sentarse a aprender, y no les permito que estén ejerciendo autoridad. Pablo está atacando un problema. Cada carta que Pablo escribe ataca problemas específicos. Entonces el principio fundamental que encuentro aquí no es que la mujer no puede enseñar, no es que la mujer no puede predicar, sino que hay casos donde por las circunstancias hay mujeres que no deberían de enseñar, que deberían de sentarse y aprender, y no tratar de ejercer autoridad espiritual o autoridad eclesiástica cuando no han recibido esa autoridad para hacerlo. Pablo está atacando un problema específico, el problema de una iglesia local donde el pastor local Timoteo está atendiendo un problema. Entonces Pablo hace gala de una autoridad
que él tenía apostólica en aquella iglesia con Timoteo, y él como presbítero, como superintendente, como apóstol, como autoridad de la iglesia, dice: yo le prohíbo a esas mujeres que ejerzan autoridad y que enseñen. Ellas necesitan sentarse y aprender con toda sujeción, como también la ley lo dice. Entonces Pablo está apelando a un principio de autoridad, donde esas mujeres que están tomando control deben de sentarse y deben de sujetarse a un principio de autoridad. Eso es lo que Pablo quiere decir. ¿Cómo es que yo sé que eso es lo que quiere decir Pablo? ¿Cómo es que yo sé que no quiere decir lo que dice ahí el texto? Si lo leemos